Hola, buenos días. Yo soy René. Tengo 13 años. Soy estudiante y mi pasatiempo es jugar videojuegos. Hola, yo soy Karina Vázquez, tengo 44 años y mi pasatiempo es escuchar música, podcast y bailar. Y soy empleada, trabajo como auxiliar administrativo. El propósito de este video y esta entrevista es un trabajo escolar y daré una entrevista a mi mamá acerca de preguntas de historia. Así que, este, ¿para qué crees que sirve la historia? La historia, para mí, yo creo que sirve para conocer y saber cómo fue, qué hicieron nuestros antepasados y aprender de ellos. Ok. La segunda es ¿de qué formas crees que se puede estudiar la historia? A través de documentales, de libros, de revistas, enciclopedias que me tocaron a mí, pero pues ahora creo que es Wikipedia, pero también podcast y infografías. Cuando eres estudiante, ¿cuál es tu recuerdo de la clase de historia? Era entre aburrida y entretenida. A mí sí, como que sí me gustaba. No recuerdo gran cosa, pero sí me gustaba, pero sí era un poco aburrida. Ok. Ah, ¿Te interesa la historia de algún país o de algo en particular? Me interesa la historia híjole, la historia universal y lo que está pasando hoy en día creo que va a ser muy interesante para nuevas generaciones. Eh, para ti, ¿cuál es la diferencia entre vivir y existir? Uno puede vivir así sin dejar huella o así, y existir es como ya dejar algo para los demás o ser ejemplo de alguien. Puede vivir una planta, puede vivir o una criatura, pero como que existir es dejar huella en alguien o en algo o hacer algo para futuras generaciones. Eh, ¿De qué manera crees que disfrutas tu vida? Disfruto mi vida trabajando, ser una adulto independiente, atender a mis hijos, compartir con ellos sus nuevas experiencias, porque lo que están viviendo ahora pues es muy diferente a lo que viví yo. Bien. Eh, ¿Crees que la violencia es necesaria? No, Y las independencias y las revoluciones, pues se tuvo que necesitar violencia para para que fueran independientes, ¿no? o sea, sí, pero violencia genera más violencia. Lamentablemente no sabemos lidiar con el conflicto más que de forma violenta, pero yo siento que la violencia genera más violencia. Pero sí tienes un punto ahí. ¿No? Sí. Para ti, ¿qué es ser liberal y conservador? Yo siento que liberal es ser un poquito ir más con nuevas ideas y con nuevas formas de pensar, y conservador es estar más cerrado y que lo único que sé y que lo único que hago es es lo correcto cuando hay que abrirse a nuevas formas de pensar. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un gobernante y un líder? Gobernante es el que hace que las cosas sucedan según la ley o según. Y el líder a lo mejor es el que escucha más ideas, el que está un poco más abierto a que las cosas se hagan de manera democrática. Pero un gobernante, luego a veces sí es importante seguir las reglas y luego las reglas se hacen por algo. Pero sí es bueno. Sí. Eh, ¿Cuál es tu postura respecto a que algunos movimientos feministas destruyan monumentos históricos? Híjole, ese es un tema bien difícil porque por un lado, si yo perdiera una hija, mi mamá, mis tías, mis primas, una amiga,
yo también diría quémenlo todo. A tantas faltas de respuesta, tantas faltas de que el gobierno no hace nada, de que están acabando con vidas de mujeres. Sí, un poco sí entiendo su enojo y sí entiendo el quémenlo todo, el rompan todo, porque hay nos hace falta mucha empatía a las víctimas. ¿Consideras que en nuestro país hay racismo? Y si tú crees, ¿cómo eliminaríamos el racismo? Yo sí siento que hay racismo de todo tipo, y somos muy, lamentablemente como te ven, te tratan. ¿Y cómo eliminaría el racismo? Pues con empatía, ponerse en los zapatos del otro, porque uno habla desde el privilegio y hay veces y hay quienes no viven dentro de este privilegio que tenemos. ¿Qué consideras ser nacionalista? Querer a tu país, respetar a tu país, por ejemplo, eso de que la bandera no esté en calzones y eso, digo, pues qué bueno, ¿no? Eso sí me gusta. ¿Te gustaría que las fronteras de los países se quitaran? También es un tema difícil. Sí, deberían de quitarse y del principio de vive el respeto al derecho ajeno es la paz, pues debería de ser universal. ¿Crees que en nuestro país se fomenta la lectura? No se fomenta. ¿Por qué? Porque si yo te pongo a leer a ti, tú crees que es un castigo. Entonces tú deberías de decir, mamá, quiero más libros. Pero si yo te digo, oye, ponte a leer, deja la iPad, deja de jugar, dices, híjole, mi mamá me está castigando. Cuando debería de ser un gusto adquirido de quiero seguir leyendo, o ya me cansé de esto, agarro un libro, y por lo general no es así. ¿Qué libro nos recomendarías? Yo tampoco era buena leyendo. El gusto por la lectura lo empecé ya de adulta. Y mis primeros libros fueron los de Harry Potter y me encantaron. Yo ya de adulta, siendo adulta, me eché la saga de Harry Potter. Y el cuarto libro, que es El Cáliz de Fuego, lo leí como 2-3 veces porque es mi favorito. ¿Cuál crees que será nuestro papel en la historia para las futuras generaciones? Pues simplemente el pasar por la pandemia y lo que hicimos y lo que aprendimos y qué nos dejó la pandemia, eso sería algo muy importante para nuevas generaciones, ¿no? Se nos dijeron, esténse en casa, no se junten, quién siguió las reglas, quién no, qué aprendiste durante la pandemia, de qué herramientas te fomentaste. Yo creo que eso sería bueno para las próximas generaciones. Pues muchas gracias, mamá, por dejarme entrevistarte y muchas gracias por ver.